vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 29 de mayo de 2016. El mejor vino para la fiesta se llama esta miniserie de devocionales para terminar el mes. El Señor Jesús asistió a la fiesta de bodas en Caná de Galilea y su presencia hizo la diferencia. Si no hubiera estado ahí, la celebración hubiera sido un fracaso. En nuestro caso, la situación es similar. Si invitamos al Señor a nuestra vida, tenemos esperanzas. Sin Él, estamos perdidos. Leamos el pasaje y encontremos una nueva enseñanza. Es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 1 al 11. Ayer aprendimos que necesitamos hacer lo que nos corresponde. Esa fue la enseñanza en virtud de la respuesta del Señor Jesucristo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora», como diciendo, es cuestión de ellos. Yo vengo a solucionar el problema de la salvación, pero estas cosas prácticas ellos las deben solucionar. Sin embargo, el Señor sí hizo un milagro y solucionó esa necesidad de la gente. Pero aquí hay ahora una segunda enseñanza que tenemos que entenderla así en progresión de la anterior. Necesitamos hacer lo que nos corresponde, nos dijo Dios ayer, pero la enseñanza de ahora es esta: necesitamos esperar la intervención de Dios. El texto de donde surge esta enseñanza es esta parte del pasaje. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Es una especie de tradición creer que el agua de aquellas 6 tinajas se convirtió en vino. De hecho, hay algunos hermanos que se empeñan en ignorar los elementos históricos de la época con tal de salvar la idea famosa a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, el mismo pasaje nos dice que aquellas tinajas eran usadas en los rituales de limpieza. Los judíos nunca hubieran bebido de un vino que hubiese sido puesto ahí. Aún en nuestra época nos rehusaríamos o difícilmente beberíamos un vino sacado de una tinaja de limpieza. Lo que se convirtió en vino seguramente fue el agua que finalmente sacaron del pozo con el cántaro. Los eruditos en griego dicen que el verbo que se usa en esta parte del pasaje no describe una acción de sacar de las tinajas. Cuando dice el Señor Jesucristo: «Sacad ahora», el verbo que se usa ahí, sacad, no es un verbo que se usaba para sacar de una tinaja. Para sacar de una tinaja se usaba otro verbo. El que se usó fue el que significa sacar de un pozo. Como si hubiera dicho: «Echen el cántaro al pozo y saquen agua». Evidentemente no sacaron de la tinaja, era del pozo. Así que la acción se refiere a esa agua en particular. Así que aquel día la escasez de vino fue solucionada y tuvieron como 4 galones del mejor vino, porque un cántaro eran como 4 galones. A algunos les gusta más la idea de que todas las tinajas se convirtió, todas las lavadoras, todas las pilas que se usaban para lavar, para la higiene, se llenaron de vino. Eso hubiera emborrachado a todo el pueblo. Sin embargo, lo que se convirtió en vino seguramente fue lo del cántaro, que representaba, por así decirlo, un séptimo recipiente. Sin embargo, nos surge una pregunta: ¿para qué hizo llenar las 6 tinajas entonces? Es lo que estará pensando usted, que a lo mejor le gusta más la idea de que todas las tinajas se hicieron vino. ¿Para qué las hizo llenar entonces? Y la respuesta es justamente lo que hace importante este milagro. Debemos recordar que Juan no lo llamó milagro, Juan lo llamó señal. Al final del pasaje que leímos dice Juan: «Este es el principio de señales». Así que una señal apunta hacia algún lado. Una señal, más que una manifestación de poder, es un letrero,
una acción que nos apunta hacia alguna cosa, hay una enseñanza detrás de esto. Así que debemos recordar que los números en la simbología judía son importantes. Eran 6 tinajas, nos lo dice el pasaje. ¿A usted le importaba mucho saber cuántas tinajas eran? Usted es de los que dice, si no me dicen cuántas tinajas había, no sigo leyendo. No, a usted y a mí nos importaba bastante poco cuántas tinajas eran. Pero Juan sí nos los dice, nos dice que eran 6. En la simbología judía, el número 6 es el número imperfecto. Es el número que no llegó a ser 7. El 3 es el número de Dios. El 4 es el número del ser humano. El 7 es el número perfecto, el número de Cristo. Y el 6 es el número imperfecto. Por eso en el Apocalipsis, cuando se habla del anticristo, se habla de 666, la trinidad de lo imperfecto. Así que hay una enseñanza aquí en esto. Esas tinajas fueron llenadas hasta el tope y todo seguía igual. ¿Qué representan las tinajas? El esfuerzo humano. La religión se usaban para un ritual judío, para un ritual religioso, como si Jesús les dijera, llenen su religión hasta el tope. Usen su religión, sus rituales de limpieza, de pureza, llenen sus tinajas esas hasta el tope. ¿Y qué pasó? Nada, seguía siendo agua. Sin embargo, ahora saquen un recipiente más, el número 7, el cántaro representa el número 7, la presencia del Señor. ¿Qué propósito tiene Juan al decirnos el número exacto de las tinajas? Ya lo dije, la respuesta es sencilla. Nos lo dijo para recordarnos que nuestros esfuerzos humanos son imperfectos y que siempre necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Aunque debemos hacer lo que nos corresponde, necesitamos reconocer que no es suficiente. Nuestros esfuerzos son necesarios, ya lo dijimos el día de ayer. Debemos ser responsables de hacer lo que nos toca. No podemos permanecer pasivos en nuestra experiencia matrimonial y familiar, pero debemos tener bien claro que aún llenando hasta el tope nuestras obras, hay algo más que debe venir a completar la obra, y es la intervención de Dios. La enseñanza nos confronta con esta verdad de una manera clara y contundente. Debemos desechar la soberbia de creer que podemos solos, y debemos pedir y esperar la intervención de Dios. No se trata de irresponsabilidad, ya dijimos que debemos hacer lo que nos toca, pero se trata de dependencia en el Señor. Los de la boda hicieron lo suyo, llenaron las tinajas hasta el tope, pero no pasó nada con eso. El agua seguía siendo agua. Fue entonces que el poder del Señor intervino y el milagro fue realizado. Pero sí fue necesaria la obediencia al Señor por lo que les dijo que hicieran. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Déjenme decir 4 cosas. Número 1, seamos humildes y reconozcamos que nuestros esfuerzos siempre son limitados. Creernos capaces, además de ser un terrible rasgo de orgullo, es algo que nos impide ejercer la fe y nos estorba para recibir las bendiciones de Dios. Seamos humildes y reconozcamos que nuestros esfuerzos son limitados. 2, depositemos nuestra confianza en Dios y expresemos esa confianza orando, hablando con Dios. Hablemos con Dios y pongamos nuestra vida en sus manos, leyendo la Biblia. Escuchemos su voz y aferrémonos a sus promesas. Les recomiendo, aprendamos de memoria algunas de las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses 4:19. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Solo 3 ejemplos de promesas preciosas. 3. Confesemos nuestros pecados. La confesión de pecados ante Dios es una de las cosas que más expresa nuestra confianza en Él. Significa que reconocemos que todo pecado es una ofensa a su soberanía. Significa que aceptamos su autoridad sobre nosotros. Significa que confiamos en que nos ama a pesar de lo que somos y hacemos. Y significa que esperamos su perdón. 4. Reunámonos con una comunidad de fe para crecer en la gracia de Dios. El Señor creó su iglesia para darnos un rebaño donde crecer, ser cuidados y vivir la fe. Ser parte de su iglesia es un acto de fe. Ciertamente hay una gran contaminación en el mundo religioso. Hay falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores. Algunos crean sus empresas religiosas y se enriquecen a causa de la superstición de la gente. Y digo superstición porque lo que hay en algunas congregaciones no es fe, sino superstición. Pero eso no significa que lo que el Señor dijo no sea verdad. Hay un cristianismo verdadero. No caigamos en el error de desaprovechar la oportunidad de vivir la verdad solo porque hay algunos viviendo una mentira. Criticar a los falsos cristianos no nos va a servir para nada cuando lleguemos a las puertas del cielo. Debemos seguir a Cristo y ser cristianos verdaderos. Creamos en el Señor e invitémoslo a nuestra vida. Dejemos de actuar en nuestra familia y experimentemos sus milagros. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga.